Los ejemplos nuestros no son la que salen o los que salen en la televisión. Los ejemplos nuestros no son los que salen en los diarios, no son los que salen en las tapas de las revistas. Son los que están trabajando humildemente y sin que nadie lo sepa. Entonces vamos a levantar nuestra patria y vamos a hacer una patria grande. Y decía el mariscal López: llegará mi día, créemelo, y surgiré de los abismos de la calumnia para ser lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia. Ustedes deben estar en las páginas de la historia. Muchísimas gracias. Le pasamos la palabra a Jesús Parra, que él es el joven colaborador del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de niñas, niños y adolescentes trabajadores, en este momento como llevando adelante el secretariado del movimiento. Buenos días, compañeros. Bueno, un saludo fraterno de parte del Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, que es una experiencia que se viene construyendo desde América Latina hace más de 30 años, y eso es importante señalarlo y resaltarlo. En ocasión de celebrarse nuestro 9º encuentro latinoamericano en Asunción, Paraguay, los niños, niñas y adolescentes trabajadores que son excluidos, que se les niega su derecho a opinar, que muchas veces son discriminados por las propias instituciones de los distintos estados en América Latina, decidieron organizar el Foro Internacional Infancia y Trabajo, dos nudos, en profunda transformación. El compañero hacía algunas salvedades y tiene que ver que este espacio es precisamente para la reflexión crítica, para el debate, para la confrontación de ideas, y fue pensado por los niños, niñas y adolescentes. Y eso tiene un elemento importante, porque cientos de instituciones, de organizaciones, incluso de los propios estados, han organizado una cantidad de foros, actividades, y esos espacios muchas veces no resulta ser la reflexión crítica del actor principal. Y yo quiero aprovecharme de este derecho de palabra, sobre todo para la apertura, para señalar la importancia y sobre todo el elemento político ideológico que los niños y adolescentes trabajadores introducen a la opinión pública, a la sociedad inclusive, y a los estados que le niegan el derecho de opinión a niños, niñas y adolescentes por el solo hecho de ser trabajadores y de venir construyendo una organización. Decir también públicamente, aquí se encuentra la madre de nuestro compañero José Luis de Glope Tamayo, que pidió un fuerte aplauso. Ya nuestra compañera Alexandra estará analizando y reflexionando para conocer un poco más sobre el caso de nuestro compañero asesinado recientemente en la ciudad de Puebla. Compañeros, muchísimas gracias. Vamos a la reflexión, vamos al debate, y aquí está el Movimiento Latinoamericano de Niños y Adolescentes Trabajadores dispuesto a confrontar las distintas ideas y distintas corrientes. Muchísimas gracias. Son diversos los logros alcanzados enfrentando muchos obstáculos por la defensa de nuestros derechos, de todos los niños y niñas adolescentes y particularmente de quienes trabajamos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Qué queremos lograr con nuestras luchas? Estas son muchas de las preguntas que nos hacen muchas personas, movimientos, medios de prensa, radio. Estas preguntas serán desarrolladas tanto en el foro como en el propio encuentro, y las seguiremos desarrollando como organizaciones de base
base en cada país y como movimiento latinoamericano, para cada vez que nos pregunten, tomen más fuerza nuestras respuestas ante esto. Trataré de resumir nuestra historia de lucha mencionando algunas de las acciones que en los diferentes debates hemos venido desarrollando. Sobre el derecho a la educación. Este derecho siempre está basado por la exigencia ante el gobierno para que se mejoren, la educación, se construyan más escuelas y para que se tome en cuenta nuestra realidad como niños adolescentes trabajadores, ya que la gran mayoría de nosotros trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. Podemos mencionar experiencias de movimientos de base donde se desarrollan proyectos educativos de reforzamiento escolar, como es en el caso del NACSO Perú y la UNASCOL Colombia. Y el bibliobús de los compañeros de la Violeta y la Antena. En todos los movimientos de base del MULACNAC se hacen planes de campaña de concientización donde tratamos temas como la sexualidad responsable, la igualdad de género y sobre el buen trato. Solo como un ejemplo de estas acciones podemos poder mencionar a los compañeros de Melexocobal en México. Sobre el tema de trabajo digno o trabajo alternativo, tenemos experiencias socioproductivas impulsadas desde nuestros propios movimientos y como eso podemos mencionar la experiencia de los compañeros de la UNACOL Colombia en panadería y diseño y venta de tarjetas en Perú, proyectos de serigrafía como estampado de franela o polera, como le dicen en otras partes, bueno, en el caso de Paraguay polera, en el caso de Venezuela camisa. Y marroquinería y diseño de juguetes en madera en Ecuador, Perú y Colombia. El procesamiento y despulpado de fruta en Venezuela, todas estas son propuestas socioproductivas que nos permiten aprender un oficio y tener buenas condiciones de trabajo, educación y recreación, y al mismo tiempo organizarnos. Igualmente hacemos campaña sobre la denuncia y la desaparición de abusos cometidos en contra de los compañeros, en contra de los niños y niñas adolescentes en Argentina, Paraguay y México. Queremos resaltar y destacar la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo, un adolescente de México, Puebla, que fue asesinado por la policía. Y pedimos que se haga justicia y no quede impune este caso. Y acompañamos a su señora madre, Elia Tamayo, quien también está presente con nosotros en esta sala. Nosotros como movimiento y en cada uno de nuestros países luchamos para que se mejoren las leyes que hablan de nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que dicen que cuidan, que están realizadas con los niños adolescentes, entonces por lo menos el día de que se hace la ley hacen las actividades y mandan a los niños para el otro lado y los que deciden son los adultos. Entonces queremos que cuando se hagan estas leyes nos tomen en cuenta y tomen en cuenta nuestra realidad. Queremos destacar lo que han logrado los compañeros de Bolivia en el nuevo Código Niña y Niña Adolescente, tras mucho tiempo de incidencia, que no fue fácil llegar a donde han llegado, que es el reconocimiento a los niños y niñas adolescentes trabajadores a partir de los 10 años de edad. El MULACNAC ha apoyado a los compañeros y ha hecho el seguimiento desde que empezó esto. Hemos hecho 2 visitas previo antes que saliera el nuevo código y también otra que fuimos el año pasado para la reglamentación de este. También en base a eso hemos hecho la Semana de Solidaridad con Bolivia con
nosotras y nosotros también. Actividades culturales, deportivas, hemos participado en entrevistas, en medios de prensa, pues promoviendo y diciendo, reconociendo el logro que han logrado los compañeros, y también lo asumimos como Molagnat porque, como dije al comienzo, con más de 30 años de trayectoria, este es el primer país que ha logrado eso. Entonces, por eso lo felicitamos y le reconocemos. Igualmente conformamos el comité del seguimiento al Código de Bolivia, integrado por amigos y aliados a nivel internacional, en Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Italia, y por ahora estos se han estado reuniendo a nivel virtual, pero se tienen planes que para este año se puedan encontrar y así tomar como que más fuerza este comité, para seguir defendiendo el código, ya que sabemos que está siendo atacado por personas e instituciones que no quieren reconocer nuestros derechos. La verdad, compartí mucho, me gustó el circuito, los círculos con los compañeros, porque pudimos conversar y que cada uno diera su punto de vista. Entonces aquí, como somos el movimiento latinoamericano y siempre hay muchas personas que hablan de nosotros y nunca nos preguntan, como que traté más o menos de escribir algo para cerrar. Dice así: hablan de nosotros. Si somos el punto de enfoque, queremos ser los que hablen, que nos representemos, porque nosotros tenemos voz y voto. Nos organizamos para ser más fuertes, para crecer, para ejercer nuestros derechos. No solos ni solos, no solos ni solas, sino juntos, para que se oigan nuestras voces, porque somos el presente de nuestro país, la esperanza de nuestro pueblo y el futuro del mundo. Gracias. El título es entonces Infancia y Trabajo, dos nudos culturales. Y se dice culturales porque es la manera de sentir, la manera de producir sentido, la forma y la manera de identificarse, la manera como esto marca identidades e identificaciones, pero también cómo nos relacionamos con el entorno, es decir, cómo nos organizamos y somos capaces de producir historia. Ya Alain Touraine, un sociólogo francés, decía: el nuevo paradigma es cultural y el paradigma social está supeditado a esta perspectiva más de carácter cultural. Para nuestros pueblos andinos, la entrada por lo cultural, como para el pueblo guaraní y otros en nuestra América o en nuestra Abya Yala, es una entrada muy importante, porque no excluye para nada aquellos pueblos que históricamente fueron dejados de lado en muchas circunstancias en nuestros países. El paradigma, por lo tanto, de lo cultural nos obliga a repensar la infancia en la complejidad de esta perspectiva y a hacerlo como un fenómeno social, no como una sumatoria de individuos, es decir, algo que tiene una historia paradójica, porque sobre los niños y las niñas a lo largo de la historia se han dicho tal cantidad de cosas interesantes y tal cantidad de babosadas, que es importante tener un panorama del conjunto de este recorrido. Creo que lo educativo no puede reducirse a la escuela, sino a las nuevas formas en que nos vamos educando, formando. Y en esa perspectiva requerimos que movimiento de niños, niñas y adolescentes, trabajadores y de adultos que acompañan sus procesos, seamos parte de los que estamos en una perspectiva de valoración crítica del trabajo. No podemos perder el sentido crítico, porque el trabajo hoy en este sistema sigue siendo un espacio en que espontáneamente no ganamos una plusvalía de maduración en humanidad.
en el trabajo, también dejamos nuestras energías y por lo tanto será necesario estar atentos. El convenio 138, después de más de 30 años de aprobado, no logró sino unos 30 países que lo suscribieron y lo ratificaron. Nos lo tuvieron que meter en el preámbulo del convenio 182 para que pasara a ser más o menos una herencia, ahora sí, de que todos los países tienen que respetarlo. Combatir el trabajo rural, que puede ser también alrededor de una ciudad. La ruralidad como por sí misma un atentado, salvo que haya evidentemente pesticidas y otras cosas que pueden poner en riesgo no solo la salud del niño, sino también de los hombres y mujeres que ahí trabajan. Y lo tercero es el empleo en hogares de terceros, o las criaditas aquí, o el trabajo doméstico. Estos tres son tres sectores sobre los cuales desde el 2010 se le ha puesto la puntería, hasta donde tengo entendido, como el eje principal para combatir y para la erradicación, eliminación, que son eufemismos, porque lo que se quiere es eliminar. Cuando se pregunta en la guía para parlamentarios para aplicar el convenio 182, se les pregunta y se dice, ¿y por qué las peores formas? Dicen, no, esa es una manera para empezar. El proyecto es toda forma de trabajo que relacione niño y actividad laboral, actividad de producción y reproducción de la vida. El Código de la Niñez en Bolivia, de la niñez y la adolescencia, es un código que data del año 1999. No es mucho tiempo, digamos, de antigüedad que tiene esta ley, se llama código esa ley. Es el hecho de que nosotros en Bolivia el año 2009 aprobamos una nueva constitución en Bolivia. Entonces era de necesidad actualizar todas nuestras leyes a la nueva constitución que aprobamos. Y por eso uno de los desafíos inmediatos fue actualizar toda la legislación que tiene que ver con niñez, aparte de otros temas, pero era nuestro interés priorizar y redimensionar toda la temática de la niñez de acuerdo a la nueva Constitución. Y es por eso que desde el año 2009 comenzamos a trabajar aquella propuesta, y es uno de los códigos que en Bolivia ha tardado más tiempo en aprobarse, ¿no? Hemos aprobado el Código Civil, hemos aprobado el Código de Familias y otras leyes que a mi juicio han sido más fáciles y han llevado un periodo más corto de debate, de propuesta, de redacción. El Código Niño-Niña nos llevó más tiempo de lo que esperábamos, pero creo con resultados interesantes. De actividades en el marco familiar, tratando de diferenciar lo que es trabajo, es una definición para los bolivianos que nos sirve, no sé si aplicará en otros países, pero a los bolivianos nos sirve. Diferenciando las actividades en el marco familiar de lo que es el trabajo. Es decir, las actividades en el marco familiar es cuando yo llevo a mi hijo, a mi hija, al trabajo donde yo recibo una remuneración, a que me ayude y aprenda a hacer esa labor. Eso, desde nuestro punto de vista, eso no es trabajo, sino más bien actividades en el marco familiar. Vamos a seguir debatiendo la viabilidad del trabajo infantil o no, pero en este momento Bolivia está con ese problema. Hay niños y niñas que siguen muriendo por falta de alimentos, por falta de techo, salud, no acceden a la escolaridad, no tienen idea de lo que es la tecnología, y nuestro trabajo está ahí. Y espero que podamos lograrlo en los próximos 5 años, pero por lo menos habremos avanzado un camino largo. Y ese es nuestro objetivo. Estamos embarcados en aquello, y todos ustedes tengan certeza de que toda nuestra política, toda nuestra lucha, toda esa acción política orientada a salvaguardar los intereses de nuestra patria pasa necesariamente por una mejor
vida para nuestros niños y nuestras niñas. Y eso es lo que vamos a trabajar los próximos 5 años, y los invito a todos ustedes a visitar Bolivia y hacernos el seguimiento de cómo avanzamos en esas políticas los próximos 5 años. Gracias. Lo que ustedes hacen en su lucha, en su vida diaria, es importantísimo. Trabajar por los derechos humanos es también un trabajo de hormigas. La perseverancia, la insistencia, el día a día, el luchar y dar testimonio de lucha produce los cambios. Pero también a los adultos que acompañan a niños y niñas trabajadores, tratar de abrir puertas para llegar también a estas instancias. Recuerdo en Ginebra cuando Liz Torres era ministra de la Niñez y fue a presentar el informe de Paraguay. Nunca se aplaude en el comité a ningún gobierno. Termina y termina. Pues a Paraguay le aplaudieron, gracias a nuestra ex ministra Liz Torres. Y a mí me dijeron, ¿de dónde sacaron? Estoy convencida que estos principios, entendidos desde la propia práctica cultural, son adecuados. El desafío es aprender a aplicarlos, aprender a defenderlos. Pero creo que por más imperfecciones que tengan los tratados de derechos humanos, han logrado dar pasos gigantescos para el desarrollo de nuestros pueblos. También se planteó que como organización luchan contra todo tipo de represión, de persecución, de la policía principalmente, que los acosan en sus lugares de trabajo, ya sea en el campo, en la ciudad, mediante las capacitaciones, espacios de formación, escuela de líderes, ellos pueden ir aprendiendo sus derechos y así también a defenderse colectivamente. Cuando nosotros empezamos a trabajar con niños, niñas, adolescentes que se dedican a limpiar vidrios, a cuidar coches, entendíamos perfectamente que hay una diferencia marcada entre la reivindicación del trabajo y la explotación laboral. La reivindicación del trabajo como la forma de dignificarnos en una vida absolutamente adversa y una vida hostil, en la que nadie sale a la calle porque quiere. Nadie por su propia voluntad va a estar expuesto a cuidar autos en la calle o a limpiar vidrios en una esquina durante todo el día, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las peores condiciones. No es un problema de voluntad, es un problema de necesidad. Y la madurez de la CONADS y de las organizaciones que están acompañando este proceso tiene que ver con reivindicar la dignidad y no entrar en el debate de si el niño o la niña tiene o no tiene que trabajar, sino la forma en que ese ser humano se dignifica también a través de su puesta a consideración, de su puesta a disposición de su núcleo familiar. Este no es un problema de los niños, niñas y adolescentes, son problemas sociales. La participación es un derecho central, como dijo la compañera Ana María Ortiz. No es solo un tema de voz, sino que realmente de opinión, de organización y todo esto llevando a la acción. Y desde acción podemos hablar de los niños y niñas como actores de su vida, actores de cambio. Tal cual es como Save the Children ve y piensa la niñez, también desde una perspectiva de dignidad. Los niños y las niñas no son objetos de protección, de educación que se cuida o que se mira. Los niños y las niñas son individuos que son sujetos y sujetos de derechos. Oré para la participación en el campo laboral y el desarrollo organizativo como organización, pero bueno, en conclusión, la trabajo campo de Coyepulú, la Iguazú y Ciudad Guapehuayza, voy veo que por un la mitad pero más por la campo. A partir de 5 años, ¿cómo la participación en el campo productivo de la mitad? La experiencia de trabajo organizativo y comunitario en el campo no es igual al de la ciudad.
en el campo inicia mucho antes. Desde los 5 años empieza la participación de los chicos en la experiencia comunitaria y de trabajo organizativo. Como no recordar que en el año 1990 Yanji hizo una evaluación externa acá en la escuela y nunca vamos a olvidar que nos dijo: o saltan de este trampolín o se bajan de él para siempre. Tienen que decidir qué camino tomar, cuál va a ser la apuesta con relación al tema de trabajo infantil, con relación al tema de los niños y niñas que están en calle, en situación de calle, que era el término que en ese momento incorporábamos. Y desde aquel tiempo creo que los niños y adolescentes trabajadores que venían de conocer la experiencia del 88, de lo que era el MANSOP, que fue la semilla, el inicio de todo este proceso que luego se convierte en este movimiento latinoamericano del MOLACNAT y ahora el movimiento internacional de niños trabajadores. Experiencia fueron justamente escribiendo esta historia reciente. Y es lo que Lila, lo que Karina y lo que otras personas dicen, la CONACS que viene escribiendo este proceso y que nos vienen mostrando que es bastante complejo y que no nos pueden encasillar, no nos pueden enjaular, valga la figura para el Centro Educativo Itagua, porque los niños que fueron acribillados allí eran niños trabajadores, uno muy conocido nuestro del mercado de abasto. Por tanto, desde aquel tiempo venimos y nos reafirmamos en que es un tema controversial, cierto. Es un tema complejo que tenemos que discutirlo, pero es un tema que se mueve, es un tema dinámico, que no se queda, digamos, y que depende mucho de los contextos en los que estemos. Y hoy, para nosotros, sigue siendo todo un desafío cómo lo discutimos en el marco de este modelo productivo que se va fortaleciendo, que se va agigantando en nuestro país, donde tenemos la expansión terrible del cultivo de la soja, donde tenemos comunidades enteras expulsadas, donde tenemos territorios militarizados. ¿Qué está pasando con nuestros niños de estas localidades, con estas poblaciones? ¿Cómo están resistiendo? Por eso lo que hoy decía Alejandro, cómo el paradigma cultural es el que tiene que imponerse y el que tiene que subordinar a ese paradigma social y económico. Sin embargo, en muchos casos aquí va resultando al revés, pero nos toca rescatar cuáles son esos elementos necesarios para discutir, para colocar el debate, para poder reagruparnos y avanzar en los procesos de transformación. Y en ese proceso de transformación no es cosa menor el eje de la educación que él nos trazaba. Y creo que eso tiene el MOLACNAT, con su escuela de líderes cada sábado, que ahora gracias al Facebook no hay quien no se pueda enterar de que ahí están reunidos, de que están debatiendo, de que están discutiendo. Y por tanto en ese proceso educativo creo que el escribir la memoria colectiva de esa historia reciente es fundamental. Todo esto empezó en el año 1989, cuando un grupo de niños, niñas y adolescentes trabajadores se juntaron, se organizaron para exigir mejores condiciones de trabajo y buen trato, como lo ilustraba de la terminal de Uni Asunción, que se organizaron para que se cerrara un calabozo, donde el niño y adolescente era golpeado y despojado de su dinero. Y con el grupo de vendedores ambulantes en la Plaza de las Américas, que se organizaron en una olla popular. Así la organización iría creciendo. En el año 1994 se conforma la CONACS, que fue la primera organización de niños, niñas y adolescentes en el Paraguay, buscando así el verdadero protagonismo de los NACS como actores sociales y sujetos políticos, buscando el cumplimiento pleno de los derechos humanos, en especial los derechos del niño, y exigiendo siempre mejores condiciones de vida para nosotros y para nuestras familias. Cuando decimos nosotros que somos actores sociales, es porque a través de la organización nosotros nos relacionamos, nos vinculamos con otras personas en nuestro sector, organizaciones en nuestro sector, un sector popular, buscando así una unión verdadera para actuar y hacer proyectos que mejoren nuestras condiciones de vida. Somos sujetos políticos porque estamos en una organización, estamos con nuestros compañeros
porque tenemos derecho a participar protagónicamente, porque somos capaces de analizar, de interactuar y de transformar esta realidad injusta en la que vivimos. Hasta el 2012 el lema que más nos identificaba era los NAS no somos el problema, sino parte de la solución, porque una parte de la ciudadanía nos veía a nosotros como un problema, decía que era, esa parte decía que éramos niños explotados, que éramos niños de la calle, que éramos niños que trabajábamos y a la vez que robábamos. Pero nosotros decimos que somos la solución, porque salimos a la calle para trabajar, salimos a la calle para poder estudiar, para apoyar a nuestra familia, ya sea en lo económico, y bueno, y siempre salimos a la calle para defender los derechos de todos y todas de los niños, niñas y adolescentes, porque creemos en el protagonismo verdadero de todos los niños y su capacidad de analizar y de ver su realidad misma. De tantas reuniones con autoridades se llevó a cabo la promulgación del Código Niña y Niño Adolescente de Bolivia, con más de 80 artículos modificados. En el segundo paso, que creemos que es más difícil, es hacer que la ley se cumpla. Es lo que vemos un poco más difícil, porque la ley escrita está, pero ¿cómo la cumplimos? ¿Cómo hacemos que lo que dicen aquí, lo que está escrito, vayamos a cumplir? Eso creemos que es un paso muy difícil, pero que como organización la vamos a afrontar. Las posturas de la OIT mencionan inconstitucionalidad del Código Niña y Niño Adolescente, porque en la sección del trabajo infantil, en vez de aumentar, se reduce la edad mínima del trabajo, y esto va en contra de los convenios de la OIT. La postura del defensor del pueblo en la sección del trabajo infantil es similar, tocando además la imputación de los menores de 14 años. Lo que nos queda por hacer es trabajar en la reglamentación del Código Niña, Niño, Adolescente de Bolivia, emitir nuestros manifiestos en contra de las posturas de la OIT y del defensor del pueblo y otras. Es cuanto puedo contar. Creemos que las injusticias de hoy son las luchas de mañana. No descansaremos, la lucha continúa. Nos sentaremos a dialogar con los expertos de la OIT que hablan de niños, niñas, trabajadores, y veremos quiénes son los expertos. Nosotros hablamos desde nuestro trabajo, nuestro estudio, y en realidad ellos hablan desde su escritorio. Pero la intención de buscar a la organización como una estrategia, como una herramienta de movilización, una herramienta de denuncia, una herramienta de promoción, es lo que aportó a que hoy por hoy en muchos países de América Latina, en las regiones de Asia, en las regiones de África y Europa, puedan existir organizaciones de niños y niñas adolescentes. De que ese cliché de que los niños solo sirven para jugar o para mirar televisión se termine. Y que hoy por hoy nosotros también somos considerados como sujetos de derecho, porque también tenemos las capacidades y de nuestra mirada, de nuestros ideales, también podemos aportar en la construcción de una ciudadanía, porque la intención es esa: construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo más humano. Y dentro de todas esas labores y acciones que venimos realizando, ya sea en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en Venezuela y en todos los países que puedan existir organizaciones de niños y niñas adolescentes, van a contribuir a ese cambio. El trabajo en lo que es llamado las actividades de niños que tienen estas características son llamado trabajo, ¿ya? Es decir, trabajo aquí tiene también la connotación principalmente negativa, y además se utiliza la palabra actividades laborales, ¿ya? ¿Por qué actividades laborales? Utiliza actividades laborales donde no se puede colocar esas actividades claramente dentro del esquema, ya, de los convenios internacionales de la OIT. Y eso es también la razón, o al menos una razón, porque se habla no de trabajos comunitarios,
comentarios familiares, sino de actividades comentarios familiares. Es decir, bueno, no tiene nada que ver con eso. Pero lo que yo quería explicar con eso, que claro, los que elaboraron este código, ellos tenían la necesidad, o han visto la necesidad de elegir o encontrar un lenguaje que es más o menos adecuado o tiene más o menos que ver con el lenguaje que se usualmente utiliza en los convenios internacionales. Eso es un problema político. Ayer el diputado Zabaleta dice, bueno, lo que nosotros hacemos no es un debate académico, nosotros tenemos que reflexionar sobre el poder y lo que es posible. Podría ser, pero hay que ver que allá hay una limitación ya en este código que no quiero mencionar como forma de crítica a ellos que elaboraron, solo para demostrar que sigue en los derechos y también en la realidad la dependencia. Que no es tan fácil superar esta dependencia como por ejemplo en la política oficial de Bolivia es intentado de parte del Estado de liberarse de la dependencia colonial. Pero está en el lenguaje, sigue la dependencia. Yo pienso es algo que se debería tomar en cuenta. En el caso de América Latina, pues decirles que todavía la situación ha disminuido muchísimo el trabajo infantil en estos últimos años. Todo esto es fruto de los esfuerzos que han tenido también los estados, fruto también de un crecimiento económico en estos últimos años en muchos países de la región, pero aún así el desafío sigue siendo tremendo, ¿no? Estamos hablando de que todavía a día de hoy hay más de 12.5 millones de niñas y niños que están en situación de trabajo infantil. Y gran parte de ellos, de estas niñas y niños, están en lo que denominamos peores formas de trabajo infantil. Y esto ya entronca con esas prioridades que tiene la Biblioteca América Latina. Pues aquí estamos priorizando, obviamente, en estos momentos todo lo relativo a las peores formas de trabajo infantil, a intentar rescatar a niñas y niños de formas violentas de trabajo infantil, como pueda ser el tema del trabajo en la minería, como pueda ser el tema de niños y niñas trabajando en canteras, de niñas y niños trabajando también en basurales y otras formas y otras condiciones de trabajo que violentan los derechos de las niñas y niños y ponen en peligro su bienestar actual y su bienestar futuro, ¿no? Si ustedes mismos me van a decir que todavía tendremos por lo menos 40 años con un número consistente, millones de niños trabajadores en el mundo, ¿qué hacemos con estos niños trabajadores? O sea, podemos seguir haciéndole solamente el discurso que tienen que desaparecer, porque esto impide construir cualquier tipo de saber y de práctica con estos niños. Y hago el ejemplo solamente del discurso pedagógico. Subterráneamente, acá hay una cabeza pensante en esto, se ha construido un discurso pedagógico con relación a los niños trabajadores. No piensen en escuelas especiales o cosas por el estilo, no. Un discurso en donde se recupera el trabajo en su valor formativo. Pero este discurso está condenado a una sociología de las ausencias, está condenado a ser subterráneo, porque no puede salir a nivel institucional. Aunque después pragmáticamente en muchas escuelas se maneje, pero no puede salir a nivel institucional. Y esto podría, en la lógica del OIT, ser justificado si ellos me pueden garantizar que en 3 años desaparece el trabajo infantil. Pero si el trabajo infantil va a durar, a misiones del mismo informe, 30, 40 años, nosotros no podemos, en nombre de un supuesto progreso, de una supuesta modernización, dejar este sujeto histórico sin un discurso. Tenemos la responsabilidad de construir un discurso
pedagógico, de protección, identitario con y para este sistema. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día le... Soy Arely Olmeo, soy delegada nacional de la CONAT, Coordinación de Niñas y Niños Adolescentes Trabajadores. Le vamos a estar presentando un poema hecho por todos los compañeros de niños y niñas adolescentes trabajadoras que estuvimos en una reunión tratando y trabajando sobre todo lo que está pasando con nosotros, y esperemos que les guste y con su atención, si pueden prestar bien atención para que puedan entender. Gracias. Desde la ventana de mi trabajo yo veo. Desde la ventana de mi trabajo yo veo un futuro, no solo mío, sino de mi gente. Una unidad que se convierte en señal de esperanza. Veo convivencia. Veo una gran hermandad. Todos los días me asomo por la ventana de mi trabajo y yo veo una segunda familia que te escucha, que te acompaña, que te siente con mucha alegría. Y esta segunda familia es la organización que se construyó con el paso del tiempo. Yo veo satisfacción, deseo y mucha valentía para poder ejercer un trabajo que nos guste. Ah, cuántas lindas cosas miro desde la ventana de mi trabajo. La caja de lustres que me representa a mí y es mi herramienta de lucha. Y miro y admiro un mundo libre, un sentimiento de alegría que es mi familia. Yo veo algo único.
Ejemplo, protagonismo contagioso, entendimiento, saber. Hay mucha gente que quiere decirme, ella, lo que yo veo desde mi ventana, pero la ventana de mi trabajo es mía. La abro y la cierro cuando yo quiera. Desde la ventana yo veo colaboradores enseñando buenas cosas, muchos niños alegres y alguien que no es grande por el tamaño, sino por lo que hace. Una vida con paz y con seguridad. También veo la humildad, los esfuerzos por sobrevivir, pero también el desacuerdo de todos mis compañeros. Todo ello y mucho más veo desde la ventana de mi trabajo y todo lo que he visto. Se los dono a ustedes. Fuerte el aplauso, está teniendo su 9º encuentro en Paraguay. Fuerte el aplauso, compañeras y compañeros, a estos niños y niñas. Saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario y revolucionario. Muy buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Un honor estar aquí, le agradecemos por darnos un espacio y estamos muy orgullosos y los felicitamos a todos y a todas por tener esa valentía de levantarse para así hacer valer y defender sus derechos. Creo que la niñez trabajadora tiene que discutir conjuntamente con sus colaboradores si es que América Latina se va o se viene en razón de los niños y adolescentes trabajadores. Y en esa dinámica, en esa fluidez, cabría perfectamente también preguntarse hacia dónde van los NATS en América Latina en este siglo. Si es que van camino a la emancipación o van camino al sobrevivimiento. Si es que en ese camino se tienen que decidir, buscar, tomar posición de emancipación o de dependencia, donde se colocan también los colaboradores. Si es que los colaboradores estamos alzando la mirada hacia el futuro para ver una América Latina que cambie y para ver a los niños y adolescentes trabajadores organizados en los distintos países como un actor protagónico principal en esos procesos de cambio y de emancipación en una América Latina que cambie. Buenas tardes con todos y el público presente. Somos el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños y Niñas, Adolescentes Trabajadores. Nos reunimos básicamente acá para elegir el nuevo secretariado de Molanats.
Y ya nos hemos estado reuniendo, justamente ayer debatimos y conjuntamente quedó el nuevo secretariado Paraguay. Y eso nos reunimos también para que nuestra voz sea escuchada y sea reconocida. Mi compañero va a aportar más. El movimiento latinoamericano y del Caribe Niños Trabajadores un poco está reunido acá en Paraguay, como dijo Alejandro. Están representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Paraguay. Nos están acompañando también Manfred Lieben, compañero, doctor, bastante aporte en la propuesta del movimiento de niños trabajadores. También el compañero Alejandro Kusianovic, de igual manera reconocido hace muy poco como Amauta. Y esta noche un poco estamos para hacer escuchar la voz, como decía Alejandro, de ciertas realidades, ciertas situaciones que se dan particularmente en el caso argentino, en el caso paraguayo y en el caso mexicano, que el movimiento de niños y adolescentes trabajadores asume hoy como bandera de lucha para que sea conocido y reconocido en todos los medios que tengamos. La memoria nos permite que nadie sea un NN en la historia de nuestros pueblos, que nadie sea un inconocido, alguien de quien solo se sabe que fue privado de su vida, sino que fundamentalmente nos pertenece y nos atañe su propia identidad, su propia vida, que puede ser vida para las nuevas generaciones. Memoria, por lo tanto, es un lugar de disputa de la dignidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. Y por eso para mí la vida no vale nada.